El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, porque se trata de un conjunto de esculturas, un conjunto de piezas que se tiene como proyecto recuperarlas en el sentido estricto del término. En algún momento de la exposición voy a hablar acerca de cómo hay la intención de comprar algunas de esas esculturas que han sido encontradas en una en posesión particular. O en su defecto, también sacarles las réplicas. Y vamos a saber por qué se están sacando las réplicas y se han colocado estas reproducciones en distintos puntos del centro histórico de Lima. Primero, el proyecto Monumentos del Bicentenario es un conjunto de 5 volúmenes que estamos a punto de publicar. Ya está en proceso de imprenta, ya hay un contrato ya con una imprenta, ya estamos en el avance de este proceso. Pronto se van a publicar los 5 libros. Felizmente hay la oportunidad de presentarlo en la feria del libro de la Ricardo Palma. En esta feria no se pudo ofertar. Digamos, por unos temas netamente administrativos. No pudimos llegar a esta meta, pero es probable que en noviembre ya se presente. Este es el primer volumen, es el único que se ha publicado en el año 2022. Su descarga es gratuita a través de este QR. Para los que deseen, lo pueden fotografiar o pueden acceder a él a través de esta imagen. Ya, bien. El segundo volumen tiene por portada a San Martín, ya que se trata sobre los monumentos del siglo XX, en la primera parte. El tercero es sobre los monumentos del siglo XX, pero la segunda parte, 1950-2000, que tiene como carátula a Ramón Castilla. El cuarto, que tiene que ver con Santa Beatriz, porque tiene una jurisdicción especial dentro del centro histórico y además una dinámica interna histórica bien especial y donde influyó mucho el gobierno de Augusto Beleguía. Y finalmente, el quinto libro, que son sobre las esculturas que en algún momento estuvieron en el centro histórico de Lima, pero se perdieron o se reubicaron o simplemente desaparecieron o las robaron, tal vez en una guerra o en un pillaje formal o hasta a veces informal. Informal o hasta a veces formal, perdón. Eh, en el quinto libro tenemos artículos como las esculturas del Parque de la Exposición. Hace unos meses hicimos esta primera exposición y donde se mostró parte de los avances de esta investigación acerca de, por ejemplo, las esculturas de Colón y de Poseidón que estuvieron en la Alameda de los Descalzos. También esto ha meritado una investigación aparte. Las 26 farolas que formaban parte de la Plaza de Armas, por ejemplo, ¿dónde están ubicadas? Esta, por ejemplo, es la imagen de la Fuerza Aérea, me parece, sí, la Fuerza Aérea que está en Jesús María. Ahí, por ejemplo, se conserva un ejemplar, el único ejemplar, y del cual se ha podido sacar réplicas. Y nuevamente voy a insistir en esto de sacar réplicas porque tiene un propósito muy particular. También las esculturas de la fe, esperanza y caridad. También esta escultura que no es muy de repente conocida, pero está en el Congreso de la República, en el patio trasero del Congreso, y que originalmente se colocó en el Paseo de Héroes Navales, donde hoy día está al frente del Sheraton, ¿no? Y en 1976 a 78 fue a parar al Congreso y no ha salido de ahí y no se conoce esta escultura prácticamente. Como es, a pesar de que está dentro del centro histórico, se ha colocado en el número quinto porque está recluida de la vista pública, salvo que uno vaya a visitar el Congreso y saque una cita para poder hacer un recorrido. Actualmente es así. ¿No? Hay algunos espacios que necesitan previa cita para poder recién hacer un recorrido. Bien, por otro lado está lo que nos concierne el día de hoy es las esculturas del monumento, perdón, del Molino Santa Clara. Esta es la portada del quinto volumen, donde se muestra a San Martín. San Martín, que estuvo primero en la plazuela de la exposición y que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se trasladó a Barranco. Bueno, esta exposición, esta investigación, en su primera etapa, la desarrolló Betzalí Curie en la investigación de fuentes secundarias y también algunas primarias, y quien la desarrolló y la amplificó, la amplió debido a que se suscitaron nuevas informaciones, sobre todo que tienen que ver con la colección de José Castillo Reynuso. José Castillo Reynuso es uno de los descendientes de Luis José Reynuso, que fue el constructor del Molino Santa Clara. Nuestro agradecimiento especial a José Castillo Reynuso y también al periodista Iván García Meyer, que nos proporcionó información valiosa sobre el molino de Santa Clara y las primeras investigaciones que hizo en el año serias del molino en el año 86. Y sin esa investigación, en realidad, no se hubiera avanzado la investigación que nos propusimos hacer en este año.
La segunda parte acerca de la identificación del Molino Santa Clara. Esta es una litografía preciosa de Dumont que se publicó en el diario El Correo del Perú. En el Correo del Perú figuró esta litografía acompañada de un inventario de las esculturas y de las pinturas que tenía en el interior el Molino de Santa Clara, además de sus aparatajes, su aparataje, el molino, si tenía turbinas, estas turbinas si eran eléctricas, los almacenes que servían de graneros y de depósitos para el trigo. Esta es una imagen referencial previa a la masificación de la fotografía. Aquí tenemos, está resaltado en celeste para que se entienda de dónde se alimentaba la... Sí, no se preocupe, está bien, no se preocupe. ¿De dónde se alimentaba energéticamente el molino? Era del río Huatica. El río Huatica era una vertiente que nacía aproximadamente a la altura del Mercado de Flores, camino a San Juan del Lurigancho, camino a Cantagallo, hoy día, ¿no? De ahí se abría y luego llegaba hasta el puente, a lo que es hoy día el puente Huánuco, y de ahí ingresaba por el jirón Huánuco, y llegaba hasta el jirón Ancash, el cruce con el jirón Ancash. Esta suerte de curva nos ayuda a entender cómo, justo por mecánica de fluidos, en esta curva arrancaba o tomaba mayor velocidad el regadillo, el flujo del agua. Entonces servía muchísimo para ser explotado comercialmente, y esto ocurrió en el siglo XIX con los Rainuso. Aquí vemos lo que está en círculo amarillo, es lo que concierne a el Molino de Santa Clara. Si tuviéramos un cono visual desde ese punto de vista, desde el punto verde, la vista sería esta de aquí. Esta fotografía es una de las más importantes que existe del Molino Santa Clara, es de posesión justamente particular. Nos ofrecieron esta imagen y fue gratificante ver cómo era el estado de auge de estas esculturas en pleno 1870 al 73. Es casi contemporánea a la litografía de Dumont. Y lo interesante es que vemos que incluso el mismo molino tenía una fuente de agua y enrejada, a la vez que todas las esculturas estaban completas. Si tuviéramos este cono visual, en el siglo XIX se hace este plano, si tuviéramos este cono visual, la vista sería la misma. Si tuviéramos este cono visual desde el plano que tiene más precisión topográfica de Google Street o Google Maps, sería también desde el punto del cruce de jirón Ancash con el jirón Huánuco. Ahora tenemos 3 fotografías para darnos idea de cómo era el entorno, por lo menos hasta principios del siglo XX. Principios del siglo XX, por ejemplo, tenemos que este es el río Huatica. El río Huatica descendía, como había mencionado, por el jirón Huánuco, y en la parte de al fondo, qué bueno, acá está el puntero, sí se llega a ver. Aquí hay una estación de electricidad que luego se preservó aquí. Esa todavía prevalece y al costado discurría el Huatica. Todavía se puede ver esta estación hasta el día de hoy. Y esta es otra fotografía muy interesante porque nos muestra cómo a través del jirón Huánuco llegaba y en el fondo se ve el Molino Santa Clara con las esculturas. Interesante porque apenas llegaba al jirón Ancash, el Huatica se volvía subterráneo. Se ha pensado de que Huatica pasaba en la superficie al costado del Molino Santa Clara, lo cual no es preciso. En realidad, justo del jirón Ancash se convertía en subterráneo y vía subterránea es que energizaba a la rueda del molino. Aquí tenemos una fotografía equivalente, incluso la misma casa está aún en pie. En la casa que se ve en primer plano. Bueno, este es el plano de la primera planta, son 2 plantas que tiene el molino. La primera planta se puede ver en esta imagen cómo tenía un vestíbulo. Lo celeste es un vestíbulo principal. Hacia la izquierda, esta suerte de apéndice es donde se ubicaba la rueda del molino. A la derecha está la suerte de depósitos o de graneros donde se colocaban los, por ejemplo, costales de harina flor. La harina flor era el principal insumo que producía el molino, que era el más fino en ese momento, hablamos del siglo XIX.
Y esta es una imagen inédita que nos proporcionó José Castillo Reynuso. Probablemente esta imagen haya sido hecha por Pancho Fierro o alguno de sus seguidores, alguno del entorno de Pancho Fierro como los Palas. Todavía la atribución de esta pintura es incierta, pero lo que es seguro es que se trata de una vista contracara del Molino Santa Clara, tanto en su interior como en su exterior. Y contracara me refiero a que se ve el interior como el exterior, son dos lienzos. El primero se puede apreciar que el propio pintor, según el propio José Castillo, bisnieto de Luigi José Reynuso, se retrató, fue retratado en el medio montado en un caballo. Hasta incluso la familia, por tradición familiar, sabe que ese caballo se llamaba Abanito. Bueno, ese es el nombre que tenía el animal. Es interesante porque en la memoria familiar ha quedado algunos datos. Ciertos o no, está por comprobar, pero digamos que es muy interesante recoger el testimonio directo, que es familiar, ¿no? Entonces, yo lo menciono entrecomillando que es un testimonio más, sí, es de la familia, pero tengamos siempre cautela, porque tampoco puede ser 100% algo que sea verdadero, porque en la tradición oral, en la tradición familiar, siempre hay modificaciones, siempre hay depuraciones. ¿Bien? Entonces, siempre es bueno tener esa sana perspicacia sobre los datos que nos ofrece los datos históricos en general. Y aquí vemos también al mismo Reynuso montado en su caballo en la parte exterior, junto a, aparentemente es una mujer o una niña indígena porque tiene una suerte de yigya sentada al lado de la cantonera de ingreso de acceso al molino. Incluso se puede ver que tiene un riel en la parte de abajo, por donde accedía los carros o los carritos para poder trasladar, qué sé yo, lo que se tenía que hacer en molienda en el molino. Aquí tenemos las fotografías de Luigi José Reynuso a la izquierda y de Adalgisa Conti, su esposa. La esposa tenía un papel muy importante porque se volvió una administradora y una compañera también administrativa económica del molino. Bien, dicho esto, pasemos a la cronología del Molino de Santa Clara. La cronología es amplia, así que voy a tratar de dar trotes, voy a dar saltos para que se pueda resumir y no se cargue tanto esta exposición. En todo el siglo XVI hay una primera ola, digamos, de construcción de molinos. Esta primero empieza con el molino de Jerónimo Aliaga, por ejemplo, que actualmente ya se ha excavado al costado de lo que fue el arco del puente Trujillo, el arco del puente de piedra. Y también de Palomino Avendaño, si mal no me equivoco. Alonso Palomino, sí, Alonso Palomino es también otro molino que se construyó en esa época. En 1596 se construye el monasterio de Santa Clara, todavía no se ha construido el molino de Santa Clara. Entre 1596 y 1635 se construye el molino de Santa Clara, pero se construye para ser administrado por el monasterio y mucho después por el Hospital de Santa Ana, porque era parte de su jurisdicción eclesiástica, pero no era particular. Me refiero a particular que no era administrado por una familia, ¿no? Entonces, esto ocurre recién cuando los Reynuso compran el molino en el siglo XIX. En 1635 se registra el contrato más antiguo y por el cual ya se sabe que el molino está activo, ¿no? En 1790, de los 17 molinos activos, 7 dependen del Guatica por su afluencia muy fuerte. Y el Hospital de Santa Ana entrega la potestad del molino a la Beneficencia Pública de Lima en 1834. Sigue siendo, digamos, de jurisdicción, si se quiere, estatal, ¿no? Primero era eclesiástica, luego se convierte en jurisdicción estatal. En 1856 llegan los hermanos Luigi José y Emanuel Elía Reynuso, eran comerciantes, se dedicaban especialmente al comercio de harinas, se dedicaban al comercio de importaciones, también de licores, y en 1865 se procede con la compra. Y es muy interesante, se inicia la compra del molino,
pero no había certeza todavía de la posesión del molino. Esta posesión llega 4 años después. Sin embargo, la confianza que tenía el propio Luigi José Reynuso hizo que ya en esa fecha, en el 65, encargue en Florencia, Italia, las 18 esculturas que se colocaron en su frontispicio. Es muy interesante, todavía no se ha concretado la compra, pero ya se había contratado a los escultores que iban a adornar el futuro proyecto, el futuro molino de Santa Clara. Ahora, ¿qué sucede? Que en 1856 es el último año en el que se remodela la Galería Uffizi en Florencia. ¿Por qué menciono esto? Porque en todos estos años, entre el 42 al 56, se remodeló, pero bajo una consigna especial. Era colocar en todas las hornacinas de la Galería Uffizi los principales personajes que demuestren la presencia universal de Italia en la historia. Entonces, bajo esta consigna es que también se influye sobre la mentalidad de Luigi José Reynuso. Imita esta idea, pero es interesante porque las esculturas que tiene el Molino de Santa Clara han sido elegidas bajo un propósito y un relato, un discurso específico, a diferencia de estas esculturas que son más de cultura universal. La otra, el otro discurso de Reynuso era más bien de subrayar un patriotismo italiano en el contexto de la unificación italiana o el Risorgimento italiano, ¿no? De eso vamos a hablar en un momento. En el 66, Emanuel Elías se retira de la empresa. Aquí se puede ver, por ejemplo, es una boleta de entrega al señor Pearson de una cantidad de afrechos que entregó el Molino de Santa Clara, y allí se puede observar que en esta zona dice Reynuso y hermano está tachado, porque ya el hermano se había retirado, y prueba de ello es esta boleta donde tacha el nombre, y es únicamente Luigi José el dueño del molino, quien lo administra. Luigi José concreta la compra del molino en el 69, como había mencionado, y en el 75 parece que hubo un manejo necesario para poder, no sé si eludir alguna especie de contribuciones o algo relacionado, pero vende el molino a su esposa y años después se lo vuelve a revender. Es decir, Luigi José Reynuso recupera el molino. Entre el 76 y el 77, además, empiezan ciertos problemas. Hay denuncias, hay cobro de deudas que Reynuso hace a quienes tenían mora con él. Era la necesidad de cobrar y tener una cantidad de dinero necesaria para poder subsistir. Además de esto, en el 78, pleno de confianza, hace una convocatoria. Y esto es, quisiera que se entienda esta figura de publicidad o de marketing en el siglo XIX. El molino ya estaba construido, el molino ya tenía un motor, unos 5 motores que funcionaban con electricidad, incluso por la misma fuerza que venía el agua, se generaba electricidad y estos alimentaban a otros generadores más. Tenía la posibilidad de haber canalizado bien la energía del río Guatica, y todas estas particularidades las colocó en una convocatoria a ver quién era capaz, algún ingeniero que fuera capaz de imitar o de igualar estas características, estas propiedades de su molino. Entonces hizo esa convocatoria a nivel internacional. Esta convocatoria incluso se publicó en 4 idiomas, en francés, italiano, español e inglés. Lo interesante es que fue un bluff. ¿A qué me refiero? Un ademán de que todavía no estaba construido el molino. Ya estaba construido el molino, pero ¿para qué hace esta convocatoria? Para demostrar, para publicitar de que su molino era uno de los más completos a nivel universal. Entonces, esta convocatoria a un concurso universal solamente circuló en Lima. Entonces, es para que se entienda un mecanismo de publicidad y de marketing para decir al público que el mejor molino, tal vez del continente o tal vez del Perú, era el del Molino de Santa Clara. No se llegó a dar este concurso, ni el premio que prometían tampoco, pero es interesante este mecanismo, ¿no? Bueno,
Y el golpe más fuerte viene con la guerra con Chile. Nos declaran la guerra y es a partir de ese momento que el molino empieza a decaer. Y decae porque hay una serie de decisiones que hace que tome Reynoso de vender momentáneamente como un pacto de retroventa a uno de sus socios que es llamado Julián Layuz. Julián Layuz a él le vende por una cantidad de 2 años entre 1888 y 1890. Le vende temporalmente y una vez que ya tenga el dinero pueda recuperarlo, igual como hizo con su esposa. Pero, ¿qué sucede? Que parece que en todo salió mal, no previno que él iba a fallecer y en el 89, con su fallecimiento, el molino se quedó en la posesión Layuz hasta el día de hoy. Entonces, la testamentaria Layuz hasta el día de hoy es dueña del molino bajo el apellido de León de Vivero. Los León de Vivero fueron los descendientes de los Layuz y ellos justamente conservan algunas de las esculturas y también varios de ellos están en Estados Unidos y son los postores del molino. Y bueno, se respeta porque es una propiedad privada, pero tal vez la conciencia de esta renovación que está haciendo ProLima contagie un poco los ánimos para que pueda poner a disposición tal vez el público y vender su predio, que hoy día es un taller de metalmecánica, hoy día es utilizado de vivienda informal, y etcétera. Bien, entonces, en 1909 Rosalía Layuz hereda el molino a Román Layuz, su hijo, es decir, ya se procede poco a poco a el traspaso del molino de manera familiar. En el 20 incluso ya se ve un deterioro bastante marcado en el molino. En la revista Variedades incluso se señala, se sugiere que las esculturas no deberían estar ya más en el molino, sino deberían de llevarse a la Biblioteca Nacional o a la Escuela de Bellas Artes o a la Escuela de Artes y Oficios. ¿Por qué? Para que sea un modelo para los alumnos. Esto es bien interesante porque es algo de lo que ProLima tiene proyectado pronto, es decir, formar una escuela similar a la Escuela de Arte y Oficios, donde las esculturas producidas en Lima, las esculturas que también llegaron a Lima, sirvan como referente y como patrón de enseñanza o como matriz de aprendizaje para los futuros restauradores o artistas plásticos, ¿no? Entonces es muy interesante. En el 22 ya hay un deterioro documentado del molino. Incluso, si se puede apreciar en esta foto, ya no hay una fuente de agua. La fuente ha desaparecido. Entonces, década del 20, ya hay un deterioro muy marcado. Incluso se puede ver que Cervantes ya no tiene nariz, no tiene mano derecha. Ya se ve, se ha utilizado casi como una cantonera. Cervantes está en esta esquina. Entonces, al estar expuesto en la esquina, probablemente por, qué sé yo, manipulación de la gente, tal vez, o por tránsito de carruajes o vehículos, terminó siendo dañada la escultura. Lo que mencionaba, entre el 21 y el 27 se retira la fuente, como se puede apreciar en el contraste de estas dos imágenes. En el 30 se arrienda el molino para que se dedique a comercio de comestibles y ser una ferretería, y ya deriva completamente la función original y deja de estar activo el molino hasta que ocurre el terremoto de 1940 que le da el golpe mortal a la estructura, y por más que el día de hoy esté de pie, en ese momento ya se veía como inhabitable. Tanto así que en el año 43 la testamentaria Layuz pone a la venta las esculturas. Y bueno, aquí es para, no sé, morderse un poco los labios, porque justo en esa fecha, en noviembre del 43, la municipalidad tuvo la posibilidad de comprar las esculturas. La testamentaria Layuz le ofrece la venta de las esculturas al peso, porque generalmente el bloque de mármol en ese momento estaba a 4.000 soles y estaban vendiendo las esculturas a 3.000 soles. Entonces, pero se contempló que era un gasto innecesario y pues no se terminó por comprar. Finalmente derivó a distintos destinos, como por ejemplo colecciones particulares o colecciones como la Biblioteca Nacional o el Museo Pedro de Osma, por ejemplo, ¿no?
Entonces aquí tenemos el documento y el documento señala lo siguiente, ¿no? Tomando en seria consideración todas estas razones, me permito ofrecerlas al Consejo del que es usted digno alcalde la oportunidad de que las adquiera a precios sumamente ventajosos. Si se tiene en cuenta de que solo la tonelada de mármol bruto de Carrara actualmente cuesta 4.000 soles, reconocerá usted que la suma de 3.000 por cada una es precio irrisorio. Y bueno, no se concretó la compra y por eso es que ocurrió la diáspora de estas esculturas. Bueno, así ocurrió. Este es en toda la investigación en toda la investigación de las esculturas fue el punto más emotivo, digamos, ¿no? Porque pudo haber la posibilidad de haberlas recuperado, pero no se hizo. En el 48, Juan Levalli, que fue uno de los que se encargó de instalar no sé si conocen las bancas que están en la Plaza San Martín, que son de color amarillo. Bueno, él las instaló allí, está su firma incluso, Levalli. Bueno, él mismo se encargó de desmontar las esculturas y ponerlas en venta. En la década del 50, en el 1950, bueno, cuando se descargaron las esculturas, bueno, antes de que se descargaran las esculturas, el molino se veía así. En la década del 70 ya no estaban las esculturas para nada. Incluso se puede observar en esta parte, en esta zona, que está desnudo lo que debería haber sido el pedestal de una de las esculturas. En 1950, un anticuario ofrece las esculturas y este es el cartel, ¿no? Se dice: vendo las magníficas, tradicionales y centenarias estatuas florentinas en mármol de Carrara provenientes del antiguo molino de Santa Clara, Diógenes, Marco Polo, Colón, Andrea Doria, Volta, Maquiavelo, Conde de Cavour, Víctor Manuel, aparentes para gran vestíbulo, hall, galería y jardines. Casa Cabello, y bueno, ahí se ofrecían en venta las esculturas. Ya habían pasado a un anticuario. He subrayado Marco Polo, Andrea Doria y Volta porque son las esculturas con las que no hemos podido tener ningún tipo de noticia y que se han perdido y únicamente quedan algunas fotografías. Ahora los vamos a mostrar, vamos a ir una por una, vamos a revisarlas. En el 57, Porras Barrenechea documenta de que algunas de las esculturas ya estaban en la Biblioteca Nacional. Es decir, en el 57 ya se sabe que fueron rescatadas en ese espacio. En el 61 se sabe que fueron adquiridas por Pedro de Osma. Hablamos de dos, Cervantes y Alfieri. Y el Museo de Arte Italiano en la década del 70 también mostraba cuatro esculturas, dos de ellas capturadas en una fotografía. A la izquierda Maquiavelo y a la derecha Diógenes. En otra parte del jardín está el Conde de Cavour y también el rey Víctor Manuel II. En el 73, miren, si bien esto no actuó de una manera o no fue de utilidad práctica, digamos, para poder restaurar o poder hacer algo con el molino de Santa Clara, esto ha hecho que hoy día sea de interés público, ¿no? En el 73 se declaró patrimonio de la nación. En el 88, la escultura de Colón desapareció y se sabe en el 88 que en la colección del señor Orbegoso ya había una escultura de Colón. La inquietud de saber si se trata del mismo Colón del Molino de Santa Clara, ¿no? Por unas características que tiene esta escultura se puede atribuir de que sí, efectivamente es la misma pieza. Y de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a hablar detalladamente de cada escultura, pero por ahora estamos haciendo la cronología. Esto en la Casa del Mayorazgo de Facalá, en Trujillo. En el 2006 se registraron 21 familias que habitaban el molino. En todos estos graneros, en todos estos espacios del interior, se utilizaron como vivienda improvisada. Algunas fotos, por ejemplo, del interior. El contraste es evidente, el contraste de lo que era antes el molino y lo que es ahora. Bueno, está incluso más deteriorado porque este es en el año 2008, esta foto es del año 2008. Ahí se ve la torre, por ejemplo, de la iglesia de Santa Clara. Entre el 2020 y el 2024 se proyecta la recuperación del molino, pero la reproducción de las esculturas del exterior y del interior se llevaron a cabo. Aquí se puede ver a la izquierda Rafael, al medio a Dante, a la derecha Cervantes, a la izquierda Alfieri, al centro Miguel Ángel y a la derecha Galileo Galilei. La intención de replicarlas es, como parte, además, muy secundariamente, casi cae por su propio peso como una publicidad de que se está trabajando en Lima. Además de ello, es que les comento un dato muy trascendente. Cuando se construyó el Parque de la Exposición en el año 1872, adentro habían talleres de escultura.
los mismos escultores nacionales de la Escuela de Arte de Oficios, por ejemplo, practicaban allí y tenían moldes para poder apuntar, para poder estudiarlos, moldes de obras conocidas y también las obras que ellos producían. Esa formación artística sirvió muchísimo y hasta el día de hoy, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes tiene sus esculturas en los patios que les sirve de los primeros cursos que tienen que aprobar, que son requisito para poder seguir estudiando, son de dibujo y apunte de estas esculturas, son esculturas clásicas. De esta misma manera, lo que ha propuesto ProLima es que además de salvaguardar la memoria, de salvaguardar los moldes de estas esculturas, es que estas puedan ser utilizadas como un referente, tanto para la restauración, por ejemplo, pensemos que alguna de estas en el escenario más catastrófico se destruyan, alguna de estas réplicas, se pueden hacer más, ya está el molde realizado, ¿no? Entonces, capturar la forma es como tener un backup o un almacenaje de la memoria de estas esculturas en moldes. Entonces, va por ese lado, va por el lado del rescate material, del rescate del volumen, de la forma, va también por el sentido de enseñanza que pronto entiendo que se va a instituir un centro de enseñanza o un centro de formación, es lo que yo sé que pretende ProLima. Y lo tercero es publicitar que, bueno, ¿saben qué? Estamos trabajando y se está haciendo esto para salvaguardar. Somos conscientes de que las esculturas del Molino Santa Clara tienen un valor histórico, artístico, que le pertenece a Lima. Bueno, le perteneció a los Reynuso, pero en su mérito familiar, en su mérito con la ciudad, en la historia de la ciudad, también le pertenece a los limeños. Bueno, entonces, la última parte es la identificación de las esculturas del interior y del exterior, porque no solamente son las 18 esculturas que se ven en el frontispicio, sino que habían más. Bien, las esculturas del exterior. Vamos a empezar en orden de primer nivel, de izquierda a derecha. La primera escultura es de Cervantes. Bien, la escultura original actualmente está en el Museo Pero de Osma, como está apuntado aquí, no está firmada, no se sabe su autor. La dinámica para las siguientes esculturas va a ser la misma. Yo voy a mostrar la imagen y acá va a aparecer su paradero y si está firmado o no está firmado, o simplemente se desconoce si está firmado. Bien, esta escultura está en Pedro de Osma. En la investigación de las esculturas no solamente nos hemos detenido en ubicarlas, saber dónde están y punto, sino saber ya cuál fue el referente que el artista tomó para poder hacer su obra. Y lo más interesante es haber encontrado que, por ejemplo, el artista anónimo de esta escultura tomó como referente no el retrato más canónico y conocido de Cervantes, que es este, que fue atribuido a Juan de Jáuregui, sino más bien a una tarjeta postal. Hay tarjetas postales hechas por un grabador francés apellidado Gillemacher, y aquí se puede observar que la misma postura es la del Cervantes. Es más, si uno repara en los pliegues del jubón, del greguesco, el greguesco es esta suerte de calceta con acuchillada, abullonada. El jubón es esta suerte de camisón, ¿no? La gorguera también, y también las calcetas, ¿no? O los calzones. Si se puede reparar en esta fotografía, se puede ver que hasta las mismas arrugas han sido replicadas en la escultura, ¿no? Es interesante notar eso. Es muy parecido al fenómeno que ocurría con los grabados en el arte virreinal peruano, ¿no? Es muy importante saber la genealogía de las obras de arte. Las obras de arte tienen referentes, nada es nuevo bajo la luz del sol, en realidad, ¿no? Todo le debe a algo, siempre hay un referente, hay una base, hay una matriz. Entonces, en esta investigación nos dimos cuenta que Gillemacher y otra escultura que vamos a ver más adelante también utilizó otra fotografía postal. Aquí algunos detalles de la escultura, como se puede apreciar, los detalles son preciosistas porque van a detalle las texturas de las venas, las texturas de la tela, el remangue de la tela es distinto a la textura de la tela llana expuesta al exterior. Los dedos también, el juego de drapeado, el juego de los pliegues también ha sido muy meticuloso. Incluso, no es dato menor, la escultura
si se han percatado, tiene dos colores, dos matices, uno de color marrón y otro blanco. Eso es muy interesante porque la escultura no se elige necesariamente por color. Ahora, me explico. El mármol se tiene que escoger de tal manera que se sepa por dónde va a ir las vetas, por dónde van a ir los colores, y el escultor escogió este bloque de mármol calculando de que una parte tenga este color natural blanco y la otra que coincide con la ropa sea color marrón. Esa es una decisión artística, por ejemplo. Bueno. Sí, la mano ha sido restituida, de hecho ha sido una restitución artística. Esto es muy importante, la reintegración tanto cromática como escultórica está hecha sobre la base del lenguaje del mismo artista. Si vemos que una mano tiene una proporción, la mano izquierda, y falta la derecha, se va a respetar esa proporción, se va a respetar incluso el acabado. Si es arrastrillado, también se hace rastrillado en la mano derecha, por ejemplo, me invento, ¿no? Entonces, la mano también ha tratado de ser lo más parecida al original. Ahora, por otro lado está Alessandro Volta. Sí, verdad, algo muy importante. No hemos recaído no hemos caído en cuenta por qué está Cervantes ahí. Cervantes es la única figura hispana que está dentro del programa de las 18 esculturas. La pregunta es ¿por qué? Surgió la pregunta, ¿por qué Cervantes? ¿No? Es el único español, a diferencia de todos los italianos, o bueno, Diógenes también está ahí, no fue italiano, pero digamos, en la cultura griega, ¿no? Es bastante conocida su filosofía cínica. Pero, ¿por qué se ha colocado a Cervantes? Regresando a la pregunta. Hurgando, algo muy curioso es que cada una de estas esculturas tiene una relación y un mensaje. Si se percata uno en el mensaje de Cervantes y uno recuerda que él participó en la batalla de Lepanto, creo que fue en 1571 la batalla de Lepanto, y salió herido Cervantes, por eso le decían el manco de Lepanto. Bueno, esta batalla la ganó la unión de España, del Imperio Habsburgo, con Italia, específicamente con Venecia. La República de Venecia se alió con España y ganaron al Imperio Otomano. Entonces, esto tiene mucho que ver con no solo una reminiscencia a Cervantes como representativo, como una imagen representativa de la lengua española, sino también como una alianza entre España e Italia. Entonces, es válido, creo, y es más, si fuera sido considerado este punto, sería un mensaje bastante erudito. Y yo creo que sí, Cada una de estas imágenes han sido elegidas con un propósito. Por otro lado tenemos la representación de las ciencias. No se sabría sobre la corriente continua, si es que no se estudia la obra de Alessandro Volta. Él es el inventor de la pila voltaica. Antes de hablar de la pila voltaica, aquí tenemos una imagen, que es el último registro conocido en el año 74 alrededor, donde esta escultura está siendo parte de una exhibición de la venta de un marmolista, un marmolero, frente al cementerio El Ángel. Ese fue su paradero, lastimosamente. Ahora, hablando sobre la pila voltaica está presente y es uno de los atributos de esta escultura. Aquí, si se pueden percatar, es una suerte de columna. Esta es la pila voltaica. En los referentes iconográficos se puede observar que aquí está también la pila voltaica a la izquierda y la pila voltaica a la derecha. ¿Qué cosa era la pila voltaica? Era la primera pila, la primera suministro de energía independiente a la corriente alterna. Era hecho con discos de zinc, de metal, con discos de cobre y sumergidos en un líquido lleno de sales, ¿no? Y justo esto, con polo norte y polo sur, generaban la corriente eléctrica. Lo interesante de esto es que estas dos figuras, que son más o menos contemporáneas con la escultura, ya nos presenta a un Volta que está mirando hacia abajo, que está recogido de un brazo y que tal vez fueron de referente para el escultor, para el autor Volta, de la escultura de Volta. Por otro lado tenemos a Andrea Doria. Doria fue un condottiero. Un condottiero es un mercenario pero que tenía una clase elevada
¿Suena algo? Ah, perdón. Ya. Un condottiero es un mercenario que tiene una posición económica bastante elevada y que puede manejar ejércitos de manera particular. En este caso se ha representado a Doria como un condottiero y a la vez que tiene un atributo particular que es las pieles de armiño. Vamos a ver lo siguiente. Aquí a la izquierda tenemos la imagen más conocida de Doria, que lo representa como un estratega marino y lo representan como un Neptuno, ¿no? Con el vientre prominente incluso. Eso también se ha replicado en esta escultura. Pero la forma de vestir de Doria era generalmente como la de los Habsburgo. Habrán visto, por ejemplo, el retrato de Carlos V de España, que es con atuendo negro. Eso es muy de los Austrias, muy de los Habsburgo. Y por otro lado tenemos aquí lo que es la piel de armiño, las pieles de armiño. Los armiños, a ver si me explico, aquí hay varias imágenes que he colocado y que forman parte ya de la diagramación del libro, pero las he querido incluir para tener una ilustración un poco más precisa de lo que quiero exponer. Aquí vemos el armiño, la dama del armiño de Leonardo da Vinci. El armiño era considerado un animal puro porque solía estar en la nieve y según el propio Cervantes, incluso en el Quijote habla acerca de los armiños, como el armiño es un animal que prefiere no ensuciarse por su blancura y su pureza a ser asesinado. O sea, prefiere primero ser asesinado antes de que se ensucie. Bueno, eso es lo que dice el Quijote, en el Quijote Cervantes. Pero es interesante porque de por sí el animal ya tiene un simbolismo de pureza y eso lo utilizaron los monarcas. Si bien hasta el día de hoy, incluso hasta en dibujos animados, un monarca tiene pieles de armiño, los Hohenzollern del reino de Prusia eran los que inicialmente impulsaron el uso de las pieles de armiño. Aquí, por ejemplo, se puede ver un Hohenzollern que tiene un collarín de armiño, un abrigo de armiño. Y aquí uno de los últimos reyes de Prusia también con las pieles de armiño. Indagando por qué escogió un atuendo de un monarca para vestir a un condottiero, eso es muy extraño, ¿no? Nos dimos cuenta que en el contexto de la elaboración de las esculturas, Prusia era enemigo de Austria. Estamos en una época en la que durante la unificación de Italia era necesario mostrar el patriotismo hacia Italia. Correcto. Entonces era una manera de mostrar un mensaje en contra de Austria, porque Austria y Prusia han tenido siempre diferencias hasta no bien pasado el siglo XIX, ¿no? Entonces aquí se puede observar que probablemente la presencia de la piel de armiño es una muestra de la unión que tuvo Italia con Prusia entre 1865 y 1866, los años en que justamente se hicieron las esculturas. Entonces de repente hay un mensaje político allí, es muy probable. Yendo a Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, de hecho su iconografía inicia con su autorretrato. No se sabría cuál sería la apariencia de Rafael Sanzio si es que no se hubiera autorretratado en la Escuela de Atenas. En la Escuela de Atenas, donde estoy aquí haciendo un círculo, ahí está el autorretrato de Rafael. Aquí está el detalle del retrato de Rafael. Y aquí un autorretrato que ha sido atribuido a él, pero todavía está en serias discusiones si es que es un autorretrato hecho por él mismo. Lo cierto es que en el canon de belleza de Rafael, él solía pintar a las Madonas y a las figuras en general de mujeres y también varones con un canon alargado, con un canon de cuello alargado. Incluso Hilario Mendívil, por ejemplo, y sus esculturas en el arte popular cusqueño, enfatiza estos cuellos largos, ¿no? Es la influencia del manierismo y de hecho el pintor Rafael fue uno de los principales impulsores de la pintura manierista. Entonces, él mismo se autorretrata con el cuello largo. Y lo interesante es que también la escultura apunta a eso. Y también tiene el cuello largo. Ahora, aparte de eso, es que la certeza que utilizaba un bonete con dos cortes, por eso tiene esta suerte de alas, también forma parte del retrato. Entonces se vuelve una imagen canónica cada vez que se repite y cada vez que se divulga a través de grabados, a través de pinturas. Y tal es el caso, bueno, acá tenemos algunos detalles de la escultura. Tiene el atributo de la pintura, que es una paleta con pinceles.
Y aquí tenemos, por ejemplo, esta pintura que tenemos aquí, no sé, ya no sale el puntero, ya no sale el puntero. Ya, ahí está, salió. Bien, esta pintura que tenemos aquí es un autorretrato y sí está certificado que es de Rafael. Rafael es el que tiene barba. Es una imagen 2 años antes de su muerte. Entonces es interesante porque la imagen que nosotros tenemos grabada de Rafael es la de un joven mozo, ¿no? Es un mozuelo de 19, 20 años, la edad en la que pintó la Escuela de Atenas. Entonces, en la iconografía, en nuestra imagen, tal vez en nuestra mentalidad, en nuestra idiosincrasia, lo asociamos a la juventud. Y por eso es que a lo largo de los años se le ha representado escultóricamente como un joven. Y es lo mismo que ha ocurrido en la escultura del Molino de Santa Clara. Por otro lado tenemos a Dante Alighieri. Dante Alighieri también tiene todo un derrotero iconográfico. La primera imagen que se hizo de Dante Alighieri está en una capilla, en la Capilla de la Magdalena. Esto está en Florencia. Allí se puede ver este fresco. Es la primera representación de Dante Alighieri en la que no se parece mucho en realidad a las facciones prominentes, de nariz prominente y mentón sobresaliente que tiene Dante Alighieri. Esto fue construido mientras se replicaba el primer molde, la primera imagen, y fueron exagerados los rasgos físicos hasta dar con el cuadro conocidísimo de Sandro Botticelli que tenemos aquí en la mano izquierda abajo, ¿no? Y a partir de él se replicó su figura. La figura, en realidad, más cercana y próxima a la real, a la que ha sido tomada en vivo, al natural, es esta de aquí. Pero con el tiempo, pues se transforma, ¿no? Se transforma. Es como la imagen de Jesucristo, ¿no? Jesucristo tenía unas facciones tal vez oscuras, de rasgos de piel oscura, y no las de rasgo caucásico que conocemos ahora. Es una transformación, lo mismo ocurre con los héroes, lo mismo ocurre con San Martín. La figura de San Martín que conocemos no es tanto la que está en las láminas escolares o las que abundan incluso en los anuncios de televisión o de internet, sino más bien la que, por ejemplo, pintó José Gil de Castro. Uno ve la pintura de José Gil de Castro que hizo de San Martín y esa es la que sí preserva los rasgos naturales y que se amoldan, se perfeccionan entrecomilladamente, se retocan, ¿no? En la mentalidad y finalmente tienen una imagen muy, muy distinta de la original, ¿no? Y aquí tenemos otra escultura, otra imagen de la escultura de Alighieri. A ver, alguien se ríe. Bien, así como vimos que la postal fotográfica de Cervantes sirvió para, la postal fotográfica de Gillemacher de Cervantes, lo mismo ocurrió con Gillemacher y su imagen de Dante Alighieri. La postura es muy similar, el atuendo hay ciertas diferencias, pero lo más probable es que haya sido el modelo. Entonces vemos otra vez que hay una referencia y hay una cita artísticas. Tenemos la imagen de Miguel Ángel y así creo que se va a extender un poquito. Voy a tratar de acelerar un poco más porque se puede extender, faltan todas las esculturas de arriba. La imagen de Miguel Ángel fue hecha por Daniel Volterra. Daniel Volterra fue su alumno y él hizo tanto este apunte en lápiz, en carboncillo, y así como este retrato pintado. A partir de este es que surgieron otros retratos escultóricos y principalmente el que hizo esta escultura que tenemos aquí, que está en la Galería Uffizi, que fue hecha por Santarelli. Santarelli hizo esta escultura y vemos que hay un parecido también compositivo en la postura y también en los rasgos físicos de Miguel Ángel. Aquí tenemos, por ejemplo, un escoplo, el detalle de un escoplo, el detalle de una laja de mármol, y es interesante porque es una laja de mármol que hace una alusión al mármol, pero también es de mármol. Y lo interesante es que esta laja tiene, aunque no se aprecia aquí en la pantalla, en una imagen, si uno ve esta fotografía, aquí está la Basílica de San Pedro. Aquí no sé si llegan a ver parte de la cúpula. Correcto. Esos son detalles preciosos, ¿no? Que uno no puede pasar de inadvertido en las esculturas. También 3 atributos, el cincel, el compás y la comba. Tenemos a Maquiavelo. La historia de la escultura de Maquiavelo es interesante. La fuente iconográfica es esta escultura de terracota. La escultura de terracota es el único retrato que se hizo
mortuorio. Se sacó la máscara mortuoria y sobre esta base se hizo esta escultura y el pintor Santi Di Tito hizo este retrato pintado a partir de esta escultura. Por eso es que las facciones de Maquiavelo, cuando uno las ve en este retrato y en otros, son un tanto artificiales, porque no son, digamos, es el traspaso de una imagen hacia otra. En el caso de la escultura, también creo que la hizo Bartolini. Lorenzo Bartolini hizo esta escultura y nos muestra a Maquiavelo pensativo y a la vez en el momento de llegar a una idea. Lo interesante es que la escultura que hizo Casoni, Bernardo Casoni es el autor de la escultura Molino Santa Clara. Ok, cierto. Bueno, este es un dato para que se quede constatado que la escultura, este busto de terracota fue la base para la escultura de Lorenzo Bartolini. Y señala, Charles Loesser afirmó en una carta del 1 de mayo de 1912 que este busto, el de terracota, fue usado por Lorenzo Bartolini para la ejecución de la estatua en la Logia de los Uffizi. Sí, la escultura de Bartolini sirvió para Casoni también, entonces estamos viendo el referente directo. Lo interesante es que la postura también es similar, solo que la mano ya no está sobre el mentón, sino después de haber resuelto tal vez una duda, tal vez después de haber resuelto una cavilación, después de haber llegado a una conclusión. Se puede observar de esa manera, yo creo que sí. Por otro lado tenemos a Alfieri. Esta escultura es muy interesante porque es la única que tiene color. Si se observa, el mármol es rojizo y no es gratuito esto, porque la mayor parte de los retratos muestran a Alfieri con un manto rojo y al estudiar la imagen de Alfieri nos dimos cuenta que los diarios de la época afirmaban de que Alfieri utilizaba una manta roja, ¿no? Y se señala, ¿no? Solía vestir un mantelo escarlato, un manto escarlata, un superbo mantelo escarlato, un magnífico manto escarlata, o también un gran mantelo color de escarlato o una gran manta escarlata. Interesante porque esta es el color de la bandera de Asti, a donde pertenecía, a donde era nacional, a donde pertenecía Alfieri. Alfieri fue un dramaturgo. Fue un dramaturgo que hizo varias readaptaciones de obras clásicas y también invenciones suyas, obras tanto tragedias como comedia. Ahora, otra cosa más es que Alfieri fue uno de los primeros que habló sobre la unificación italiana, ¿no? Aquí tenemos un escrito, por ejemplo, en donde se señala, en el lugar donde nací, Italia, ninguna tierra es mi patria. Mi pasión predominante, el odio a la tiranía. El único fin de todos mis pensamientos, palabras y escritos es combatir a la tiranía. Siempre bajo cualquier apariencia plácida, frenética o estúpida. Aquí hace una alusión a Italia porque estamos en el contexto de la Revolución Francesa y sobre todo cómo Robespierre intentó invadir parte de Florencia. A raíz de esto es que Alfieri tiene unos escritos, una serie de escritos y entre ellos lo que menciono aquí. Lo extraje directamente de uno de sus libros. Lo interesante también es que hace una alusión a un llamado a la Unión Italiana y no ser, digamos, anárquico como lo consideraba a los franceses en la época de Robespierre. Está hablando de la época de Robespierre, no está hablando de la época inicial de la Revolución Francesa, sino la época del terror. Además, en la época de Napoleón también se dio un intento de invasión hacia Italia. Entonces, lo mismo, iba por ese lado el mensaje. Ahora, ¿por qué es interesante el color rojo de la escultura? Es porque intencionalmente quiso que la escultura muestre el manto escarlata. Entre todas las esculturas, así como Cervantes tiene el color marrón de su atuendo, y en el caso de esta escultura se puede apreciar que es predominantemente roja. Tenemos a Galileo Galilei. Los dos retratos más importantes son en su juventud y en su senectud. Estas se replicaron muchísimo en distintos libros, como por ejemplo en estos grabados, pero el escultor Cosimo, perdón,
Costoli, Aristodemo Costoli, hizo dos versiones de Galileo, una en la Galería Uffizi, otra vez la Galería Uffizi, y otra en el Museo de Historia Natural de Italia. Lo interesante es que hay una, digamos, una relación postural entre ambas esculturas, la de Molino Santa Clara y también la de la Galería Uffizi. Los detalles son importantes también. El globo terráqueo, su atributo principal es el telescopio. A pesar de que no fue el primero, se dice que es el primero en inventar el telescopio, es el segundo. Él mejoró un modelo holandés, ¿no? Pero digamos, su aplicación en la ciencia moderna fue hecha por Galileo Galilei, y de ahí su mérito y cómo forma parte de la escultura. Vamos al segundo nivel y aquí tenemos la escultura de Colón. Esta es una imagen actual del Colón en la Casa Facalá. Esta es la imagen con el señor Orbegoso, esta es la imagen del molino, y lo que se puede apreciar, y para determinar que es la misma escultura, son dos aspectos. El primero es que tiene las mismas arrugas en la parte del pecho, tiene la misma postura, tiene el mismo lenguaje del rostro, y aparte el segundo aspecto es que tiene la palabra Colombo en el plinto, en la base. ¿Por qué esto es importante? Porque todas las esculturas del Molino Santa Clara, tanto de interior y del exterior, tenían el rótulo en la parte inferior. Digo esto porque hay esculturas que representan a América, por ejemplo, que estuvo en la Plaza Mayor, que estuvieron en casas particulares, y en la base no dice América, pero la América que estuvo en el interior del Molino Santa Clara sí tiene el rótulo de América. Entonces, ese, por ejemplo, es un distintivo de la pieza original del Molino Santa Clara. Y por estas dos razones, tanto por compatibilidad formal, como también por la compatibilidad en la incisión, en el escrito del pedestal, se puede afirmar que es la misma. Ahora, en la iconografía de Cristóbal Colón, pues la imagen más antigua de él con cabello corto es esta moneda. Luego sucedieron una serie de interpretaciones, y si bien hay esculturas similares a las de el Molino Santa Clara, como esta que por ejemplo está en La Habana, o como por ejemplo esta que se hizo en España, esta por ejemplo que se hizo para para la Casa Aliaga, las características que tiene la de Molino Santa Clara son únicas, y por eso es que se ha podido identificar que es la de la Casa de Facalá en Trujillo. Ahora, siguiendo en el segundo nivel, ya digamos que abordamos esculturas que son alegóricas. Las esculturas alegóricas son aquellas esculturas que representan una idea o una abstracción de, por ejemplo, puede ser la poesía, la música, puede ser la justicia, etc. En este caso, hay distintos reportes que señalan que era un conjunto de 4 esculturas, que era la ingeniería, la arquitectura, la música y la pintura. Otros dicen que era la música, la ingeniería, la arquitectura y la poesía. Entonces, los datos no concordaban. Entonces, para eso fue preciso indagar iconográficamente cuáles eran los atributos de cada escultura. E interesante porque la escultura de arquitectura sí corresponde al canon de la iconografía de ella. Por ejemplo, aquí se ve el compás, aquí se ve un plano en la mano, y por ello se le puede identificar como la arquitectura. Gravelot y Cochin, que son 2 autores que publicaron una serie de grabados donde se muestra cuáles son los atributos canónicos que deberían de tener las alegorías, muestra a la arquitectura con con los mismos elementos, tanto el compás como el plano. Y una escultura en el Museo del Prado también corrobora este hecho. Entonces sí, estamos ante la escultura de la arquitectura, que se puede apreciar solo en esta foto porque es una de las que no tiene rastro, se ha perdido hasta el día de hoy. Aquí tenemos al Conde de Cavour. En el segundo nivel ya no solamente el mensaje es de demostrar los valores universales italianos, sino más bien de demostrar la unión italiana. Por eso es que se muestra al Conde de Cavour, está por otro lado Víctor Manuel II. Son 2 de los artífices del Risorgimento italiano. Por una parte está el Conde de Cavour, que fue digamos, el primer ministro de Víctor Manuel II, y fue el que llevó a cabo una reforma
de mediar, fueron los que mediaron y que llevaron a la unificación de Italia. Pensemos en Italia, en el mapa de Italia, recordando un poco la bota, ¿no? No sé si recuerdan la bota del mapa de Italia. La zona noroeste es la zona donde estaba ubicada Saboya, la Casa de Saboya, Cerdeña, ¿no? Incluyendo también la isla de Cerdeña, Piamonte, correcto. Al noroeste está la zona que estaba ocupada por los austriacos y en el sur, la parte de la bota misma era ocupada por Federico II, eran las dos Sicilias, pero ellos no apoyaban, eran muy tibios, digamos, para ponerlo en términos muy contemporáneos, eran muy tibios en la postura sobre la unificación de Italia. Y por eso es que Giuseppe Garibaldi, desde las dos Sicilias, ataca a Federico II, destrona a Federico II y se une a la corriente del norte que estaba comandada por Víctor Manuel II y el conde de Cavour. Estamos hablando de cómo el Estado moderno de Italia estaba formándose, se estaba forjando en la década de 1850-1870. Este proceso fue largo, como el nuestro. Bueno, aquí tenemos la imagen entonces del conde de Cavour, el primer ministro de Víctor Manuel II, y se puede apreciar un retrato de él y también un grabado que fueron los más difundidos en su momento. Hay tal vez alguna relación, pero no hemos podido encontrar mayor referente para esta imagen. Interesante porque aquí está el llamado a una unión italiana, ¿no? Por otro lado está esta escultura que se decía que era la ingeniería, no se sabía por qué, pero puede ser la música también, porque tiene a un lado una lira, pero iconográficamente la poesía está registrada y representada con una lira. En el caso de Cesare Ripa, por ejemplo, en su iconología la muestra con una vihuela. Es un cambio de época, le hicieron una vihuela en vez de una lira, pero lo que realmente corresponde, incluso en el mismo texto de Cesare Ripa, indica que es una lira la que tiene la poesía, una lira, y también está en el acto de recitar una poesía. Tenemos a Marco Polo. Esta escultura es una de las más esquivas, en realidad no tenemos ningún registro de ella. Vimos al condottiero Andrea Doria, por ejemplo. Bien, de esa sola tenemos una fotografía, no hay más. De Andrea Doria de Marco Polo solamente tenemos esta imagen, que es el zoom a una fotografía del frontis, del molino. Interesante porque porta un libro en la mano izquierda. Porta un libro y probablemente sea Il Milione, o el libro que hizo de sus viajes a Asia, hacia Japón, hacia China, ¿no? Y también en su momento fue una suerte de guía para los mercaderes. Marco Polo era un mercader, pero también un expedicionario, ¿no? Entonces habla sobre también las fronteras a las que llegó Italia. Por otro lado tenemos la escultura, la alegoría de la escultura, que está representada en una mujer que tiene un escoplo y una comba y está dándole forma a un busto. Y lo mismo se puede apreciar en la fotografía de la mano izquierda. Es un zoom también a la fotografía que habíamos mostrado al inicio. Hay una cabeza y este es el atributo ya que la permite identificarla certeramente como la escultura. Víctor Manuel II, de quien hablé, de él sí hay un retrato que es casi exactamente la misma postura y probablemente haya sido la misma imagen utilizada para la escultura, incluyendo el plano. Acá hay un plano de Italia en este detalle. Creo que lo tengo en fotografía. Este es el rostro, son las medallas y el plano de Italia. Tenemos también la música, y esta es, creo, tal vez una de las más controversiales en cuanto a la identificación iconográfica. Unos escritos indican que es la pintura, otros indican que es la música. Nos inclinamos a decir que es la música porque la música suele tener un libro coral. Es muy difícil que la pintura tenga un cuadernillo de apuntes donde dibuja y no sea tan explícita la manera en la que se exprese el arte de la pintura o el quehacer pictórico, sino más bien el acto del canto. Incluso la misma mujer
está alzando la cabeza y tiene una postura de canto más que de pintar. Y finalmente Diógenes que originalmente, esto es bien interesante porque en la iconografía de Diógenes, los atributos que distinguen a Diógenes es el cántaro donde él habitaba, porque él tenía una vida muy ascética, muy retirada, y también criticaba muchísimo los lujos, criticaba muchísimo digamos, las posesiones materiales de la gente. También su bastón y también un perro, ¿no? Que eran los únicos que le acompañaban en su vida. Pero también, según Diógenes de Sinope es el filósofo. Diógenes Laercio es quien hizo la biografía de Diógenes de Sinope. Diógenes Laercio indica que en un momento, para darle una lección moral a los atenienses, Diógenes llegó con una lámpara en pleno mediodía y indicó, ¿no? Dijo en voz alta como un pregonero: estoy buscando un hombre, ¿no? ¿Por qué? Para demostrar que no había una civilidad en Atenas, todo era frivolidad, todo era más bien posesiones materiales y lujos. Entonces fue conocido por ese llamado a la moral, llamado al desprendimiento del material de las cosas. Por esa razón tiene un candil, porque caminaba en Atenas con este candil diciendo: ¿dónde encuentro un hombre? Estoy buscando un hombre, ¿no? Una persona, un humano, no lo encuentro, con esos principios morales no lo encuentro. Por eso el candil o la lámpara es uno de sus atributos. ¿Y qué sucede? Que la mano está rota. Entonces, ¿qué podría haber tenido en la mano? Un bastón, podría haber tenido un candil. Felizmente se sabe que la escultura de Diógenes perdió la linterna y la mano y permaneció algún tiempo en la cafetería del Teatro Municipal. Eso es interesante. Entonces está certificado que tenía no un bastón, sino más bien una linterna. Entonces ya ahí está la identificación plena y ya lastimosamente no existe esta mano con el candil, se habrá perdido, estará en algún anticuario o qué sé yo, pero ya se sabe y está documentado qué es lo que tenía en la mano. Y ya es también obras, digamos, de la creatividad de los escultores que se encargan de hacer la restauración de esta pieza. Bien, entonces, primer nivel y segundo nivel ya han sido abordados y ahora vamos a ver las esculturas del interior, que son pocas, en realidad son 9. Son 9. El Correo del Perú. En el Correo del Perú se colocó este grabado de Dumont donde se muestra el frontispicio, el frontis de Molino Santa Clara, y también se hizo el inventario del molino. Aquí tenemos un extracto, por ejemplo, y el artículo titula Industria italiana en el Perú, el Molino Santa Clara. Bien, en cuanto a las esculturas, transcribo, más fácil, en el interior del piso se encuentran 4 esculturas, también de tamaño natural, que representan la Italia, la América, la caridad y la justicia, y una al centro, que es la escultura más perfecta de Garibaldi. Bien, aquí quiero entrar a un detalle. Quiero que recuerden 4 nombres. El conde de Cavour, que vimos en un primer momento, en el segundo nivel, Víctor Manuel II, Giuseppe Garibaldi y también Giuseppe Mazzini. Son las 4 figuras más importantes de la unificación italiana. Hasta el momento, hasta Garibaldi, tenemos a 3. Sí existió, parece, la escultura de Mazzini, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, pero lo trascendental de este dato es que nos está indicando que existían más esculturas aparte de las que estaban en el frontispicio. Bien, empezamos por América. En el año 86, el Molino de Santa Clara era un bar, y por eso se ven las cajas de cerveza atrás. Y ahí está la escultura de América. Y digo que es América y que no se confunda. Por ejemplo, José Abel Hernández, que fue un artista y también recopilador de arte muy importante y coleccionista de arte, él indicó que América es la escultura que está en la plazuela del Cercado, en los barrios altos. Pero no es así. Se trata de otra escultura diferente de América. Lo mismo pasó con la caridad. Se decía que la caridad de la Sociedad de la Beneficencia de Lima era la del Molino Santa Clara. Tampoco, es otra escultura diferente, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta en el caso específico de América? Por el pedestal. Lo que había mencionado es que está la rúbrica o el nombre de América en la parte de abajo, ¿no? En cambio, la de la plazuela del Cercado no la tiene y aparte es cuadrangular. No se puede cambiar de base porque el mármol es de una sola pieza, ¿no? Entonces, ténganlo en mente. Esta es la de la plazuela del Cercado y a pesar de que se vean similares, no es la misma escultura.
Esta es otra escultura que está en Costa Rica, por ejemplo. Y la figura de América se ha replicado en mármol en todo el continente. En Perú incluso identifiqué una en Tacna, por ejemplo. Hay en Moquegua, me parece, me estoy equivocando, en Tacna sí hay. En Tacna sí hay, hay una casa, ahorita no recuerdo si... acá está, el interior de la casa de Alicia Belgrano, por ejemplo. Esta es otra América. Y también está con otro pedestal, que es cuadrangular. No se trata de la misma pieza, son Américas diferentes cada una. Ahora, esta imagen es en primicia, digamos, la escultura original. Esta es la América que está en el Molino Santa Clara. Les mencioné que la descendencia de los Layús son los postores originales del molino hasta el día de hoy. Bueno, la familia León de Vivero todavía sigue siendo los postores del molino y también de las esculturas. En una casa en San Isidro, en la casa particular de los de León de Vivero, están las esculturas del interior del molino de Santa Clara. Ahora, este es el patio de la casa de León de Vivero. Ahí está la escultura original. Lo mismo va a ocurrir con Italia. Italia vemos que es el molino de Santa Clara, se ve las botellas de vino en la parte de la derecha, siendo este un bar. Y bueno, los atributos que la distinguían como Italia. Uno, la espada, otro, la cruz de la Casa de Saboya y también las torres, una diadema con unas torres que hace alusión a la Italia turrita. Esta es la iconología de la unión de los estados, de las repúblicas de Italia. Y que también a lo largo del tiempo, incluso para la unificación italiana, se mostraba tanto con la espada como también con las torres. Aquí están las torres, no sé si se aprecia. Bien, la escultura también muestra este atributo. Felizmente fue identificada, ¿no? Ya se ha hecho la carta para poder o bien tenga a la disposición la familia de ser compradas las esculturas o bien de sacar el molde. Todavía no tenemos una respuesta. Todavía no tenemos una respuesta, pero ya están identificadas y eso ya es un avance. Quiero ser preciso, estas fotografías que estoy mostrando son del Ministerio de Cultura. Los historiadores de ProLima, al hacer los expedientes de los distintos predios del cercado de Lima, hicieron un expediente del Molino Santa Clara y el Ministerio de Cultura dio este expediente y ahí estaban adjuntas estas fotos, ¿no? Fotos que corresponden al año 2010. Entonces, del 2010 se sabe que están en la casa de León de Vivero. Ahora, que estén hasta ahora todavía está en pendiente. Se ha girado una carta de solicitud, de propuesta de compra, pero también solicitud de réplica para hacer el molde, ¿no? Bien, por otro lado, la caridad. Y bueno, encontrar la caridad en la casa de los de León de Vivero fue ya definitivo, la prueba fehaciente de que se trata de otra escultura completamente distinta de la Beneficencia Pública de Lima. Y además, en la parte baja, bueno, reitero, está el rótulo de Carita, o Carita, perdón, Carita. Ahora, entre las esculturas también se mencionaba a justicia, caridad y justicia. Bueno, la primera escultura que hemos documentado que salió del Molino de Santa Clara fue Justicia o Justicia. Y eso se justifica en una fotografía del año 42 de la plazuela del Cercado, donde se puede apreciar ya la existencia, el desplazamiento de esta escultura en ese lugar. Aparte, lo que había mencionado una vez más, el rótulo, ¿no? Está Justicia en italiano, no es Justitiae, ¿no? O en latín, por ejemplo, ¿no? De Garibaldi, esta escultura también está en manos de los de León de Vivero y toma como referente dos imágenes. Esta es un retrato conocido de Giuseppe Garibaldi y a la izquierda tenemos un referente compositivo postural que se nota que ha sido el referente para el escultor. No tiene firma en la escultura, así que no podemos saber quién lo hizo, pero el guiño, la referencia, es bastante evidente, ¿no? Y aquí tenemos la imagen de la escultura. Bien,
Aparte de estas esculturas, de estas 4 esculturas, se señala lo siguiente. En los departamentos altos que ocupa el propietario, es decir, la parte baja, la primera planta era dedicada al molino. La segunda era de la vivienda de los Reynuso. Se señala, en los departamentos altos que ocupa el propietario hay pinturas y esculturas célebres. De las pinturas no voy a poder hablar hoy día porque me extendería mucho, porque es un tema muy interesante, solo hablaremos de las esculturas, pero se señala, ¿no? Solo haremos mención de las sobresalientes, en la antesala, escritorio y sala de recibo. Lo que llama más la atención por su mérito indisputa o indisputable son la modestia y además 2 niños en sus cunas cubiertos con un transparente, imitado del mismo mármol de Carrara, obras maestras del célebre artista Lombardi de Roma. Lombardi para ese momento estaba vivo, o sea, hablamos de 1870, ¿no? Entonces probablemente así como Casoni, Lombardi, y vamos a ver también a Santo Sacomano, que es uno de los escultores más importantes de Italia, dejaron obras para el Molino de Santa Clara. Esta probablemente sea la modestia, porque las obras a veces cambian de nombre, ¿de acuerdo? La piedad es a veces llamada Jesús desfalleciente o algo similar. Por ejemplo, hay la Epifanía o el nacimiento de Cristo también tienen nombres distintos, pero la imagen es exactamente la misma. En el caso de la modestia o la señora velada o dona velata, hace referencia a esta imagen de una mujer que está en un acto fúnebre, ¿no? En una actitud luctuosa, está cubierta por un velo. El trabajo del velo es el más impactante, ¿no? Entonces, tal vez la dona velata o la modestia sea la obra que estuvo en el interior. Pero lo que sí es indudable es que el niño que duerme, que se señaló en el escrito, sea esta una de las... bueno, no es esta la escultura que estuvo en el Molino de Santa Clara, es una de los tantos niños que hizo el escultor. Lombardi hizo varias de estas esculturas, entonces esto es como un referente para entender cómo habría sido una de las esculturas de los niños o de los 2 niños, regreso, y además 2 niños en sus cunas cubiertos con un transparente. Bien, entonces para que se entienda mejor la idea. Y finalmente llegamos a el busto de Giuseppe Mazzini. Gracias a José Castillo Reynuso, él tuvo acceso a el tacuino o taco, o digamos es una libreta, es un apunte, una libreta de apuntes muy en borrador, ¿no? Es muy, muy libre. El tacuino se le llama a eso, ¿no? Este tacuino del propio Mazzini indica que había enviado una escultura, un retrato suyo a Reynuso, ¿no? Transcribo. Luigi José Rainuzzi, en Lima, escribirle un par de líneas. Él es quien tiene mi estatua. Esto escrito por el propio Mazzini habla de que hay un escultor que lo retrató, hizo una obra y lo envió a Lima. Entonces, si bien en el Correo del Perú no está mencionado la escultura de Mazzini, según uno de los hijos de Reynuso, Luis Josué Arquimi de Reynuso, aseguraba que las esculturas fueron en número de 28. Recuerda especialmente a Cervantes, Volta, Garibaldi y Mazzini. Entonces, si bien en el Correo del Perú no figura Mazzini, probablemente sí estuvo, pero no fue incluido, no fue señalado, fue omitido del Correo del Perú. Pero lo cierto es que el propio descendiente habla de Mazzini. Y además ahí está la prueba, esta prueba de que existió un busto, o bueno, una estatua de Mazzini. No se asegura si es cuerpo entero o si es un busto. Ahora, hay una historia un poco larga de un tal Luis Rollero. Luis Rollero fue amigo de Reynuso y él escapó contumaz de Italia porque lo estaban persiguiendo en plena guerra de unificación de Italia. Aquí se dedica a ser sombrerero. Se dedica a ser sombrerero y envía a Italia unos fondos para que Sacomano haga una escultura en honor de Mazzini. Mazzini sostenía una correspondencia con Reynuso y también con los italianos que estaban fuera del lugar, fuera de su lugar natal. Los que se adherían a la causa de Mazzini, entre ellos Luigi Rollero y el propio Reynuso. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que Reynuso
encarga una escultura de Mazzini, pero también su amigo Luis o Luigi Rollero encarga otra escultura. Y sabemos que existen dos esculturas, una que es el cuerpo entero, hecha por el propio Luigi Rollero, no sé si se ve aquí, Dono di Luigi Rollero, 1872, ese Sacomano, y este busto que fue fotografiado con el artista. Tal vez haya hecho más esculturas Sacomano, pero tener una imagen como esta nos da una referencia de cómo podría haber sido la figura de Mazzini en el Molino de Santa Clara. Si habría sido de cuerpo entero o si habría sido busto. Probablemente haya sido de busto. Si no se hubiera ya registrado, hubiera sido resaltada en las descripciones que no hay, ¿no? Bien, entonces ya con esto terminamos. En conclusión, se puede saber de que en el interior habían 9 esculturas, aparte de las 18 que están en el exterior. En total había 27. A pesar de que el hijo de Mazzini decía, perdón, el hijo de Reynuso decía 28, tal vez hay alguna que no esté documentada y que haga falta todavía recabar o recopilar. Entonces, es todo lo que les puedo ofrecer. Agradezco muchísimo su atención. Si hay algo que precisar, tal vez agregar o consultar, yo estoy aquí presto para contestar.